La infraestructura petrolera que se encuentra en el bloque 43 del Parque Nacional Yasuní ITT, situada en la provincia de Orellana, costó 1.800 millones de dólares y desmantelarla, como lo ordena la Corte Constitucional en el plazo de un año, es tan complicado de cumplir, no solo porque cuesta 680 millones de dólares, sino porque además se estima que se necesitan 20 años para dejarlo todo como antes de la exploración. Programar la desmovilización. Nosotros no tenemos vías aquí, no tenemos un acceso ecológico. Entonces, por esa vía de 4 metros tenemos que mover todo. Plataforma para abajo, sin tener todo esto, nosotros calculamos 5 años. De plataforma para arriba, dejar esto libre solo para que retirar el lastre, siquiera unos 10 años más, 10 o 20 años más. De acuerdo a los técnicos de Petroecuador, el problema principal es que además de no contar con los recursos para el desmontaje, se afectará al ingreso de los recursos nacionales. El área de construcciones estima de que hay más de 680 millones de dólares estimados, ¿sí? Porque pueden ser incluso un poco más, ¿sí? Desmantelar todo esto. El tiempo que eso implique no va a ser de un año, ¿sí? Se estima que es mucho más. Pero son costos que van a tener que ser asumidos por el Estado una vez que ya dejó de recibir los 1.500 millones de dólares anuales que representan los 59.000 barriles que produce el bloque 43. ¿Y cuánto fue que se invirtió en esto? Hasta el día de hoy se estima que hay una inversión por encima de los 1.800 millones de dólares. Los resultados oficiales indicaron que el 58.95% de los ecuatorianos dijo que estaba a favor de la conservación del crudo debajo de la tierra. Y para la vocera de Yasunidos, Alexandra Almeida, son los exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa quienes deben de asumir esos costos. Logramos recoger 756.000 firmas, cuando realmente lo que se requerían era alrededor de 400.000. Y sin embargo, el gobierno hizo fraude. El gobierno anuló el 60% de las firmas por cuestiones de forma, que si el color de tinta, que si el gramaje del papel, que si el tamaño, que si no. O sea, cuestiones de forma. Y con eso vulneró los derechos de participación de las 756.000 personas que firmamos para que haya esa consulta, ¿ya? Entonces, está demostrado, después de un tiempo, se demostró que hubo ese fraude. Si no se hubiera dado el fraude, no se hubiera empezado la explotación ahí. O sea, la explotación que inició en el 2016 es resultado de un fraude, ya, de algo irregular que hicieron. Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta, porque ahora dicen, ¿y quién va a pagar? O sea, ¿por qué el gobierno hizo ese fraude, estafó al pueblo ecuatoriano y empezó a explotar algo que no debía hacerlo, porque lo estaba haciendo en contra de la voluntad del pueblo? Y de hecho eso ya se demostró el 20 de agosto. La voluntad del pueblo es que se mantenga el petróleo en el subsuelo, pero eso fue saboteado, eso fue eliminado a través de fraude. Y entonces, ¿quién tiene que pagar? O sea, su pregunta era, ¿quién tendría que pagar? Tendría que pagar ese gobierno que hizo fraude, que estafó al pueblo. Entonces, eso creo que es muy importante primero para tomar en cuenta. ¿Qué va a pasar cuando ya se acabe el petróleo? Entonces, sí es necesario de que nos pongamos a pensar en ese escenario futuro. ¿Qué vamos a hacer? Obviamente, encontrar otras fuentes de financiamiento. Obviamente, ser más creativos. Sin embargo, existe otro riesgo que se puede dar en caso de que no se tomen las precauciones correspondientes. Va a ser la puerta abierta para otro tipo de negocios, por así decirlo, ilícitos o que no van con la ley y que podrían ser accesos o puertas abiertas para que vengan personas foráneas, digamos, a las comunidades y que traten de explotar recursos. Puede ser tema de fauna silvestre, tema de madera y tema de minería ilegal.